con ustedes. Veo por ahí a todas conectadas. Gracias por siempre estar pendientes de Mujeres de Propósito. También a Fanny y a Meire, la licenciada Meire, que nos apoyan ahí en generar esta aula virtual. Gracias a cada una de ustedes. Vamos a continuar con la enseñanza que hemos venido tratando acerca de un tema sumamente importante para nosotros, que es la gracia de Dios. Una mujer de propósito debe entender cómo opera la gracia de Dios en su vida. Una mujer de propósito debe de valorar la gracia de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que es importante comprenderla, y vamos a ir a la palabra en el libro de Génesis, capítulo 22, verso 13. Vamos a ver a este momento tan importante, pero a la vez un momento en el que se nos muestra la gracia de Dios en su máximo esplendor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 22, verso 13. Acá estamos en el contexto de Abraham. Vemos cómo Abraham, teniendo un encargado, una petición de parte de Dios de entregarle a su hijo en sacrificio, le dice en el verso 13, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Este pasaje yo le denomino gracia por la siguiente razón. Hemos aprendido, primero que nada, que la intención de Dios en cuanto a la ley es darnos a conocer su gracia. ¿Por qué existe la ley? Es para que nos quede claro de que no podemos lograr la santidad, no podemos lograr la salvación, sino únicamente por gracia de Dios. ¿Para qué nos sirve la ley? Nos sirve para exhibir nuestra necesidad de Dios. Una mujer de propósito reconoce que necesita a Dios en su vida, que necesita que Él viva en su corazón, que necesita que Él viva en su casa. Es decir, la ley, las prohibiciones de Dios, los mandamientos de Dios, lo que me permite es mostrar la necesidad que yo tengo de Dios. Tomarme de su mano. Y esto lo que hace es, la ley, es sembrar una obediencia, pero no por miedo, sino una obediencia por gratitud. Estamos agradecidas con Dios, agradecidas como mujeres de propósito, y por lo tanto, o como consecuencia de mi gratitud, ahora yo soy obediente. Y entonces, ¿qué pasa acá? No es temor el que me motiva. No es el castigo de Dios lo que me va a motivar, como en la época de la Inquisición, que era un temor por ir al infierno, que era lo que me motivaba a ganarme la salvación, incluso con indultos. Esto ahora entendemos que definitivamente no es por temor que yo voy a obedecer a Dios, no es por temor que yo voy a evitar ir en contra de los mandamientos de Dios, sino que tampoco es porque me haga un favor. Es decir, a cambio de tu bendición yo me porto bien. A cambio de que me des más vida, me porto bien. Hay muchas promesas, hay muchos mandamientos que traen promesa, como por ejemplo el de honrar a padre y madre. Sin embargo, no es por la larga vida y no es porque me vaya bien en todo que yo voy a honrar a mis padres, sino que es porque he entendido la gracia y porque he entendido lo que provoca la ley en mí, que entonces lo hago, ¿verdad? No es porque me haga Dios un favor, no es que yo vaya a ser obediente honrando a Dios con mis riquezas, con lo que Él me ayuda a producir. No es porque Él me lo multiplique o a cambio de que me lo multiplique, sino que es porque yo he entendido cómo opera la gracia de Dios en mi vida y ahora yo no lo hago por un favor. No es por lograr un beneficio con Dios. Entonces la ley lo que me hace es mostrarme mi necesidad con Dios. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es que la falsa doctrina del periodo de la gracia, es decir,
la gracia ha estado desde el principio. O sea, no estamos ahorita en el periodo de la gracia, como muchos lo dicen, que después de Jesús estamos en el periodo de la gracia. En realidad, la gracia siempre ha existido. El hombre siempre ha necesitado de la gracia. Y lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 3, el que acabamos de leer. En el contexto hay que tener en cuenta que es Abraham. Abraham es uno de los hombres que empieza a conocer a Dios desde cero. Él venía de Ur de los Caldeos, él venía de un pueblo sumerio, él venía de un pueblo politeísta que creía en muchos dioses y esos dioses se les daba sacrificios humanos, sacrificios que venían a ser como un dame y te doy. Es decir, yo hago el sacrificio y Dios me bendice. Yo hago el sacrificio y hay cosechas. Hago un sacrificio y cae la lluvia. Era ese de dar y me regresa de parte de los dioses politeístas que ellos adoraban. Ese es el reino sumerio, ese es Ur de los Caldeos. De ahí sale Abraham y Sara. Y le dice Dios, deja a tu tierra, deja tu parentela, deja esa forma de vivir y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Ve al lugar que yo te voy a mostrar. Y entonces, ya que tengo este contexto, puedo entender cómo Abraham, que no era un niño, que ya era un hombre formado, venía teniendo una relación con deidades equivocadas. Entonces, no es la obediencia el punto central en este pasaje en el que vemos cómo Dios, por gracia, le otorga un carnero, por gracia, evita que ponga mano sobre el hijo de Abraham. Y esto lo vemos porque en ese momento Abraham tenía una mentalidad, una visión, un entendimiento de lo que era Dios para él. Y Dios era, te doy y me das. Sin embargo, aquí se cambia la forma, le cambia totalmente la forma de relacionarnos con Dios y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque le dice, ya no pongas manos sobre tu hijo. Yo me voy a proveer carnero, yo mismo, dice Dios, me proveo de una ofrenda. Ya no necesitas darme tu hijo, ya no necesitas sacrificar a tu hijo. Ahora yo me proveo. Y por eso es que viene Abraham y le llama el Dios que provee, el Dios que se provee a sí mismo del sacrificio, el Dios que se provee a sí mismo de ese holocausto. Y entonces viene a cambiar una motivación en Abraham. Es decir, Abraham no obedece por temor. No, no es por temor, no es por castigo. Abraham no obedece por obtener un beneficio. No, no es por la tierra prometida, no es por las promesas de Dios. No, no, no. Tampoco es por obediencia en realidad, sino porque empieza a entender cómo Dios actúa en su vida a través de la gracia, cómo Dios bendice su vida a través de la gracia. ¿Por qué? Porque hay pactos para beneficiarnos, pero para beneficiarnos tengo que tener un buen sacrificio, tengo que tener una buena ofrenda. Los pactos que antes él conocía entre el hombre y Dios era entre mejor ofrenda, mejor beneficio. Sin embargo, con Dios, esto que él hacía antes producía ansiedad, producía afán para ofrecerle a Dios lo mejor. Pero en realidad aquí nos viene a enseñar que Dios provee gracia. Dios provee gracia en nuestras vidas. Dios provee esa gracia que llena todo. Esa gracia que es gratuita. No es por mi sacrificio, no es por mi buen trabajo, no es por lo excelente que le sirvo, no es a cambio de mi ofrenda. No, es por gracia que Dios provee a mi vida, que Dios me bendice. Entonces Abraham termina siendo el primer monoteísta de la historia, el hombre que empieza a adorar a un único Dios verdadero, al único creador, empieza a entender el Dios de la gracia, el Dios que se provee a sí mismo de un sacrificio. ¿Para qué? La salvación no me la gano.
para que me quede claro que la salvación no viene por mi esfuerzo ni por mi sacrificio. Con nuestro Dios prácticamente no hay un negocio, no hay te doy y me das. No puedo porque no estoy en las mismas circunstancias. Un pacto bilateral siempre es entre dos partes y las partes tienen las mismas condiciones. Y una parte le ofrece algo a la otra parte y la parte B le regresa un beneficio. Ahí hay un pacto, un beneficio mutuo, un acuerdo en que las partes son digámoslo así, de la misma calidad. Las partes tienen un mismo estatus, un mismo poder y un mismo dominio. Sin embargo, los pactos con Dios siempre son unilaterales. Aunque nos involucra a nosotros, por supuesto, siempre jura por él mismo. Y ahorita lo vamos a ver por qué los pactos con Dios son unilaterales. Vamos a ir a Números capítulo 23. Si me acompañas al libro de Números, en el capítulo 23, verso 19. Números 23, 19. Dice la palabra: Dios no es un simple mortal para mentir y para cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Aquí está hablando de que Dios no está al nivel nuestro. Nosotros somos mortales, nosotros somos creación. Él es el creador, nosotros somos sus hijos, Él es el Padre, nosotros somos sus servidores, Él es el Señor, el dueño de todo. Entonces no estamos en la misma sintonía. Él es mayor que nosotros. Entonces dice ese pasaje, Él no es un simple mortal, no es como nosotros, que yo puedo prometerles algo y quizás quedarles mal. Quizás me digan ustedes, Ania, tenemos que hacer un documento firmado y legalizado para que podamos hacer ese negocio, porque no confío mucho en usted, porque puede quedarme mal. Y quizás sí, en mi humanidad pueda quedar mal. Y esto pasa porque somos humanos, pero en cambio Dios está en una posición totalmente distinta a nosotros y que viene a estar seguro de lo que está prometiendo. Él conoce el inicio, conoce el fin, conoce los tiempos, conoce el futuro, conoce que Él lo puede todo, conoce que para Él no hay límites, para nosotros sí hay límites, hay cosas que se pueden salir de nuestras manos y nos haga cosas externas, impedir cumplir un pacto. Pero Él no es un simple mortal para que mienta, ni para que se arrepienta, ni para que ande hoy sí, mañana no, no es de doble ánimo. Por lo tanto, los pactos con Él hay que tener claros, Él está en una dimensión mayor que la nuestra. Y vamos a ir al otro pasaje, en Hebreos capítulo 6, verso 13, vamos a ver que Dios no jura por nada más que por Él mismo. Hebreos capítulo 6, verso 13 al 20, dice la palabra: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo, oigan bien, por él mismo, y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. El juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscamos refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de las cortinas del santuario, hasta donde Jesús, el precursor,
entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí habla del carácter de Dios a la hora de hacer pactos, a la hora de hacer promesas en nuestras vidas. Mujeres de propósito, Dios te ha prometido y te va a cumplir. Dios ha dado su palabra. Dios ha hablado y Él hará. Dios ha dicho y Él lo cumplirá. En Él no hay doble ánimo. En Él no hay arrepentimiento. Él es inmutable. Significa que no muda, que no cambia, que no hay diferentes pareceres en Él. No hay nada que lo haga incumplir una promesa para ti, una promesa para tu familia, una promesa para nosotros. No hay nada que pueda impedir que se cumpla la promesa que Dios te ha dado, el propósito al que Dios te llamó, esa grandeza a la que Dios te ha llamado a liderar, a marcar una diferencia en tu familia, en tu casa, en tu negocio, en donde tú te estés moviendo, en tus hijos, en tu familia. Nada va a impedir que Dios cumpla su promesa. Nada puede evitar que se cumpla cada palabra. Un día de estos, hace más o menos un mes o mes y medio, me cruzo con Karinita porque Dios la usó para darme una palabra más o menos unos 2 años atrás, como en el 2022, 2023, Dios le pone una palabra profética a Karinita para mi vida. Y se cumple hace un mes y medio, 2 meses atrás. Y yo me cruzo con ella, le digo, Karinita, vengo a darte testimonio, a agradecerte, a glorificar a Dios, porque Dios hoy la ha cumplido, porque hoy Dios la ha hecho material, aunque ya lo había prometido y lo que Él dice se hace. Hoy lo veo materializado en mi vida. Hoy lo veo, quizás los tiempos yo no los tenía presentes, pero Él cumple su promesa. Él nunca te miente, jamás nos va a mentir, nos va a dar falsas esperanzas. Y damos gloria a Dios por eso, porque entonces nuestra fe está completamente garantizada. Y entonces Dios jura por sí mismo. No hay nadie más grande que Él, entonces jura por Él mismo. Nosotros a veces juramos, te juro por mis hijos, te juro por mi mamá, que esto es verdad, que lo que te estoy diciendo es cierto, te juro por mis abuelitos, te juro por Dios. O siempre juramos por algo mayor porque nosotros tenemos un estatus o tenemos un nivel menor, pero Dios, que es grande, no tiene a nadie más grande que Él para jurar, entonces jura por Él mismo. Y una de las características de Dios es que es inmutable. Él no lo muda el tiempo, no lo mudan las circunstancias, no lo muda la adversidad. El enemigo se ríe Dios se ríe del enemigo, solo habla y el enemigo huye, se somete o ni siquiera ha hablado. Lo vemos en los evangelios. Yo siempre le digo a Anita, mira Anita, cuando leo los evangelios y Jesús está caminando por las calles de Jerusalén, sanando a los enfermos, y le llevan personas o aparecen personas endemoniadas y Dios solo va caminando. Dios no los está regañando, no está orando, no está intercediendo, no está guerreando, Él solo está caminando por las calles y entonces los demonios se someten a Él y dicen, Jesús, ten misericordia de mí, oh Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús, no nos hagas daño, por favor envíanos a los cerdos. Jesús no está haciendo, es sola su presencia. Hace temblar al enemigo. ¿Por qué? Porque no hay más grande que Él. Él es el grande. Entonces, Él jura por sí mismo. Vamos a avanzar. Romanos capítulo 3, verso 23. Es otro pasaje también que nos muestra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 23. Y esto es importante porque nosotros no podemos arrogarnos que por nuestra causa hemos sido bendecidos. Es decir, o es por mí, o porque me he portado bien, o porque he guardado el día de reposo, o porque me he bautizado, o no lo puedo achacar la bendición y la salvación por algo que yo haya hecho. Dice la palabra en el capítulo 3 de Romanos, verso 23.
Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Quién lo hace? Es Jesús, no somos nosotros. Todos estamos destituidos. No hay nadie que pueda decir, yo nací santo, sigo santo y estoy limpio y no necesito a Jesús, no necesito a Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos acceder a la gracia. Todos necesitamos a través de Jesús ser partícipes de esa justificación a través de él. Génesis capítulo 15, vamos a ver un pacto unilateral. Me encanta cómo en Génesis vemos a un Dios que muestra su gracia, que hace pactos con el hombre, que Abraham fue uno de los hombres que más marca ese tipo de acuerdos con el Todopoderoso. Dice en Génesis capítulo 15, verso 17 al 20. Dice la palabra en el verso 15, tú en cambio te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya sea muy anciano. 4 generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de que eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso, óiganlo bien, después de haberle dado una promesa hasta por su descendencia, cuando el sol se puso y cayó la noche, apareció una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Aquí este capítulo muestra un momento en el que Dios le pide un acto externo a Abraham, le pide una ofrenda en animales, específicamente en algunos animales, que los partiera a la mitad y los pusiera ante él. Y entonces dice que vino después de la promesa una antorcha humeante, encendida, que se paseaba por los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y hace un pacto Dios en donde con el fuego viene a hacer este pacto unilateral. ¿Por qué digo unilateral? Porque al final el que prometió y el que se dio su ofrenda fue Dios mismo, el que hizo el pacto. Abraham no prometió nada a cambio. Abraham no vino a darle algo a Dios. Dios mismo promete, hace un pacto y jura por él mismo el pacto unilateral que hace Dios con Abraham. Yo te bendeciré. Prácticamente le quedó a Abraham solo agradecer. Solo tuvo que dar gracias. Yo te voy a bendecir, le dice Dios. Solo tenía que agradecer. No es entre partes iguales los pactos con Dios. No estamos en las mismas condiciones para negociar un beneficio con Dios a cambio de. Por lo tanto, la obediencia al final de cuentas en nuestras vidas cristianas denota confianza. Cuando Karinita obedece a Dios, lo que hace es que ella termina confiando en Dios. Como Abraham termina obedeciendo todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. ¿Por qué Abraham sacrifica a su propio hijo? Porque confía en que Dios provee. ¿Cómo es que el Señor nos pide cosas tan importantes en nuestras vidas? Que obedezcamos la ley, que amemos, que mantengamos una relación con el Espíritu, con Él. Y esto viene a ser un acto de parte nuestra, pero es porque confiamos en lo que Él es, lo que Él representa. Y entonces la obediencia denota fe. Cuando yo veo a una mujer como Carlita,
buscando de Dios, amando a Dios. Lo que denoto en ella es una mujer de fe. Ella cree en un Dios todopoderoso. Veo en ella fe, una mujer que confía. ¿Y fe en qué? Fe en la gracia de Dios. Fe en lo que Dios ha hecho en su vida. Nos preguntamos a veces, yo ni siquiera le he pedido esto al Señor y el Señor no me lo ha concedido. Y es por gracia. Es porque Él conoce todo de nosotros. Dios no demanda entonces un sacrificio nuestro. No tengo la salvación o no la obtenemos, nadie la obtiene porque haya cumplido la ley. No es por cumplir la ley que obtengo salvación. No es por pagar un indulto porque tengo salvación. Esos eran unos temas muy importantes en la Inquisición, en la época de la Inquisición, que pagando un indulto, pagando cierta cantidad de dinero a la iglesia, yo obtenía salvación. Pagando cierta cantidad a la iglesia, yo me podía portar mal toda la vida en vida. Yo me podía portar mal en vida. Ahora pagaba mi indulto y eso me permitía salvar mi alma y eso me permitía no ir al infierno y eso me permitía salvarme. Esa era una idea equivocada de la gracia de Dios. Mejor dicho, era una ignorancia total de lo que significa la gracia en nuestras vidas. Por eso, como Santo Tomás de Aquino, como en la época de Lutero, se levantan hombres descubriendo que nadie puede pagar por la salvación. Es por gracia. Es porque nos movemos en gracia, porque confiamos y porque tenemos fe. ¿Cómo se le conoce a Abraham? El padre de la fe, porque por su fe, él confió, él creyó en un Dios que todo lo podía, él creyó en un Dios que pudo proveerse un cordero y evitar que matara a su hijo Isaac. Y entonces Dios provee a sí mismo el sacrificio, viene a darnos un pacto unilateral, no estamos en términos iguales, no obtenemos la salvación por nuestros méritos o por obediencia a la ley. Entonces, Santos nuestro sobre el mismo día. pacto, nuestra ofrenda, nuestra obediencia no alcanza para salvarnos. No nos alcanzaría. Dios ofrece entonces un sacrificio a Cristo Jesús, a su Hijo unigénito, al Dios mismo, al Verbo hecho carne, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo ofrece como sacrificio vivo. Él mismo se provee. No pidió algo más de parte nuestra. Él dijo, no alcanza. Necesito proveerme el propio cordero. Y Dios mismo se provee a su Hijo para sacrificio, para salvación, para transformación, para el nuevo pacto, para la gracia de Dios hecha en nosotros, para que por fe en Cristo Jesús nosotros tuviéramos acceso a esa salvación y esa gracia. Dios proveyó del Cordero de Dios. Gracia es igual a fe. La fe me lleva a la gracia. La fe me lleva a por gracia ser justificada y ser justificada me lleva a ser salvada. ¿Para qué sirve entonces la ley? La ley solo me exhibe mi necesidad de Dios. Me exhibe que Ania necesita de la gracia para ser salva. Y entonces, ¿me conviene obedecer? Sí, me conviene obedecer, porque eso hace que yo progrese, porque eso me hace que yo crezca, que yo viva mejor. No es solo moralidad, no es por temor de un Dios castigador, es porque lo amo y porque tengo fe, porque creo en lo que ha hecho, porque agradezco lo que ha hecho. Y entonces vemos acá que la ley exhibe la necesidad de la gracia, entonces me permite entender cómo opera la gracia. Vamos a ir a Mateo, capítulo 19, verso 16. Este pasaje es muy conocido por ejemplificar qué sucede después de que partimos de esta tierra. Mateo, capítulo 19, verso 16. Capítulo 19, verso 16.
Vamos a ver el hombre rico primero. Vamos a ver el hombre rico. Dice la palabra. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Porque me preguntas sobre lo que es bueno, respondió Jesús. ¿Por qué me preguntas eso? Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Dijo el hombre. Jesús contestó, no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20, todos esos he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en este caso, ¿quién podrá salvarse? Dijo, o sea, si era tan perfecto el joven, si había cumplido todos los mandamientos, en ese caso, dicen los discípulos, entonces, ¿quién puede acceder a la salvación si eso no le alcanzaba? Verso 26, para los hombres es imposible. Vuelvo a repetir, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. Mira, Pedro estaba así que negociando aquí con Jesús. Ya entendí. Bueno, este joven ha hecho mucho, ha respetado la ley, ha sido un buen hombre, moralista, se porta bien, sin embargo no le alcanza. Dice, no, a ustedes los hombres no les alcanza, pero a Dios sí, para Él todo es posible. Entonces dice Pedro, pero quiero recordarte que yo he dejado muchas cosas por ti. He dejado familia, he dejado trabajo, he dejado todo por ti. Y entonces, verso 27, ¿y qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos? Le pregunta Pedro. Yo te he dado, ahora quiero negociar contigo. ¿Qué gano yo? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Este es un momento bien importante, no es parábola, este realmente es un encuentro con este hombre rico. Y lo que exhibe acá Jesús es la necesidad de la gracia. Aunque seamos muy correctos de cumplir todo, dice, necesitamos la gracia. Lo que Dios sí puede hacer, el hombre no lo puede alcanzar, pero Dios sí lo puede alcanzar. O sea, a través de Dios podemos acceder a la salvación y a la gracia. Entonces, la ley y los profetas se resumen en amor, dice Mateo 22:40. Dice Jesús y les enseña, la ley y los profetas, todo eso termina resumido en una palabra que es amor. Porque los fariseos, los expertos de la ley, todos le achacaban la ley, todos le traían a los profetas. Sin embargo, les dice Jesús, todo eso que ustedes han estudiado, todo eso que ustedes ya saben y son expertos en ello, déjenme decirles que se resume en algo llamado amor, en algo llamado amor a Dios. Entonces es importante entender esto. Y entonces, para concluir, la santidad prácticamente está en el corazón de las personas. Dios anda buscando hombres y mujeres que confíen en Él,
que su corazón esté confiado en Él. Y la santidad es el resultado de que yo entendí la gracia. La santidad es por amor a Dios. Yo confío, yo tengo fe en el amor que Dios me tiene. Yo confío, tengo fe y por eso le agradezco. Y por eso me aparto para Él. Y por eso lo honro. Por eso obedezco. Porque entendí el gran precio pagado en la cruz. Entendí lo que Él ha hecho por mi familia. Entendí lo que Él ha hecho por mi matrimonio. Entiendo lo que Él está haciendo por la empresa, por el emprendimiento, por mi carrera profesional. Entiendo todo lo que tengo es por gracia. Todo lo que tengo ha sido porque a Él le ha placido entregármelo gratuitamente. Y yo confío. Así ahora las mujeres de propósito confiamos. Las mujeres de propósito tenemos fe en que Dios toma todo en sus manos, en control. No es una excusa para el libertinaje. La gracia jamás va a ser una excusa para el libertinaje en nuestras vidas. Al contrario, tampoco es buscar favores de Dios. Tampoco es evitar el juicio o el infierno. No es por eso. Nosotros lo amamos, nosotros confiamos en Él por su gracia. El mérito no está en realidad en la obediencia, eso es una consecuencia nada más. Abraham por eso es el padre de la fe, no el padre de la obediencia. Quiero terminar orando porque en nosotras el Señor aumente la fe, nos vuelva mujeres con una fe grande. He visto en estos días mujeres como la pastora Glenda de Fortis, perdón, la pastora Glenda de Fortis, tener un momento difícil de decirle o de despedirse físicamente de su hijo mayor y ver a una mujer fortalecida en la fe, pero una mujer no derrotada. Ella sigue avanzando, sigue sirviendo, sigue dando más desde ella. ¿Por qué? Porque ella confía que el que le prometió a su hijo primogénito, Él lo tiene en sus brazos. Porque cuando Jesús dijo, aunque muera, vivirá todo aquel que cree en mí, y entonces nosotros confiamos en esa palabra, porque Él no miente. En eso nuestra fe se fortalece, en eso nuestra fe se vuelve grande para que Jesús diga, hija, cuán grande es tu fe, cuán asombrosa es tu fe, qué gran fe tienes tú. Y por tu fe has sido sanada, y por tu fe has sido fortalecida, y por tu fe eres respaldada, y por tu fe cumpliré la promesa, porque esto viene a fortalecer mi confianza en Dios. Y esa confianza denota que hemos entendido la gracia de Dios en nuestras vidas. Quiero también terminar, si cortamos acá la grabación para poder orar por el joven que